Buen día. Puedes ver la pantalla compartida. Buen día, Alex. Sí, ahí la miró. Bueno, entonces, ayer mencionábamos que hay fuentes de energía. Estas fuentes de energía se pueden agrupar entre renovables y no renovables. Y de las no renovables están aquellas que son directamente combustibles fósiles o combustibles nucleares. Dentro de los combustibles fósiles está el petróleo, el carbón, el gas natural, y de los no nucleares, perdón, y de los combustibles nucleares, aquellos que se utilizan para fisión, que es cuando un elemento pesado se divide en otros más livianos, o fusión, que mencionábamos que no está operacional en la Tierra, que es cuando elementos livianos se combinan para generar uno más pesado. Y dentro de las energías renovables, lo categorizábamos en dos grandes grupos. Uno, aquellos tipos de energía que dependen directa o indirectamente del Sol, y otro tipo de energías que no dependen o son independientes de la influencia del Sol. De las que son independientes del Sol está la que depende de las mareas, porque básicamente depende de la ubicación de la Luna. La geotermia, esta depende del calor residual que se genera al interior de la Tierra. Tenemos de los tipos de energía que dependen directamente, está la solar térmica y solar fotovoltaica. Solar térmica es calentar un fluido para darle una aplicación posteriormente. Puede ser generar electricidad o simplemente calentar un fluido. Y solar fotovoltaica es a través de celdas fotovoltaicas generar electricidad. De las que dependen indirectamente del sol. Bueno, entonces tenemos la energía hidráulica, porque el ciclo de agua depende del sol, es decir, la formación de nubes. Depende de que se genere vapor, y el vapor se genera por evaporación de agua en el ambiente, ¿verdad? La energía eólica depende indirectamente del sol, porque lo que genera las corrientes de viento es que el planeta no recibe radiación solar de manera igual, pero en todas sus partes. Cercanos a los polos, la cantidad de radiación que recibe es menor, comparado, por ejemplo, con el Ecuador. Entonces, esas diferencias de radiación es lo que genera estos cambios. Pero esas diferencias de radiación generan que hayan puntos más calientes con fríos, entonces empiezan a existir corrientes de convección para compensar esto. La undimotriz es el tipo de energía que depende de las olas, y las olas se forman básicamente por la presencia del viento. Y como ya mencionamos anteriormente, el viento es resultado de tener presencia de la radiación solar en este punto. Quizás algo relevante de ayer. Bueno, mencionamos ciertos tipos de energía que básicamente dependen de las interacciones gravitacionales, energía potencial gravitatoria y cinética, depende de este tipo. Otras que dependen de la interacción electromagnética, que es la energía electrostática y la energía electromagnética. Y las energías nucleares, que básicamente dependen de las interacciones fuertes y débiles al interno del núcleo. Entonces, prosiguiendo, es muy importante tener la definición de estos dos conceptos, que es un recurso
o qué vamos a entender por recurso y qué entenderíamos por reserva. Entonces, reserva es las cantidades, no, perdón, empezamos por recurso. Son todas las cantidades conocidas de una fuente energética. Es decir, si un estudio que nos diga qué cantidad de petróleo le queda al planeta, entraría como recurso, ¿verdad? La cantidad global. Pero la reserva son esas cantidades que pueden ser técnicamente y económicamente rentables. ¿Qué significa esto? Bueno, que no todo el petróleo que se tiene se puede extraer. A mayores profundidades del mar no es posible extraer petróleo. Generalmente, de momento, las extracciones que se tienen están en posiciones cercanas a la costa o relativamente cercanas a la costa, ¿verdad? Pero ya en mar profundo, pues probable que exista mayor cantidad de petróleo, pero quizás de momento no es técnicamente o económicamente rentable extraerlo. Entonces, las reservas son parte de los recursos. Y los recursos tendrían que ser una cantidad mucho mayor que las reservas. Dicho de otra manera, el potencial de explotación de energía hidráulica en Honduras anda alrededor de unos 5.500 gigawatts. ¿Pero qué significa esto? Bueno, que en la mayoría de los ríos se construye una represa en ubicaciones específicas. Pero probablemente ya hay ubicaciones que están pobladas y que no sea posible ubicar una central hidráulica en ese punto. Entonces, la reserva sería de ese dato solo aquellos lugares que se puede desarrollar el proyecto. Entonces, recurso es todo lo que está disponible, pero reserva es solo aquello que se puede aprovechar de momento. Entonces, este conjunto de tablas, vamos a realizar una actividad en el campus de un cuestionario breve. Entonces, todas estas tablas, según el tipo de energía, van a ser facilitadas. Por ejemplo, energía nuclear de fisión, la nuclear de fusión, el carbón, el petróleo y gas natural, la energía solar, energía eólica, energía hidráulica, biomasa, geotermia y la mareomotriz. Entonces, esto se vería una actividad directamente en el campo virtual. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aprovechar esta fuente de energía tiene aspectos secundarios, ¿verdad? Como cuando hablábamos del desarrollo sostenible, hacíamos mención de que toda actividad que nosotros hagamos va a tener un impacto. Entonces, lo que busca el desarrollo sostenible también a través de los mecanismos de desarrollo limpio y la producción más limpia, es buscar o tener aquella opción, desarrollarla, que genere menores impactos en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, el aprovechamiento de energías fósiles y energías nucleares tiene estos efectos, ¿verdad? Entonces, pueden generar daños genéticos o enfermedades relacionadas en la salud humana, ¿verdad? Y no solo salud humana, sino que también salud del entorno, ¿verdad? Pueden cambiar o decrecer, perdón, la calidad de vida eh, al haber mayor contaminación. Las personas que están sometidas a esta radiación pueden ser propicias a, a tener mayores complicaciones de salud en sus vías respiratorias, ¿verdad?
También el nivel de ruido que a veces se genera con equipos que aprovechan estos tipos de energía puede causar eh, aspectos negativos en la animosidad de las personas alrededor. Por efectos secundarios al cambio climático, entonces puede reducir los empleos en el sector de agricultura. Y para un ejemplo, es lo que está ocurriendo en el corredor seco en Honduras, en los cuales ciertas zonas que antes se tenía para la siembra de granos, ahora por las condiciones de microclima en ese lugar, no es posible que se siga sembrando ese producto. Entonces eso hace más que se incremente la migración hacia las ciudades. Y en ciudades que no están organizadas para eh, manejar su crecimiento de forma adecuada, entonces terminan repercutiendo en la sociedad, ¿verdad? Por ciertos también aspectos relacionados con el cambio climático. Entonces, y parte también de lo que hemos mencionado anteriormente, hay movimientos migratorios, no solo, por ejemplo, de las caravanas que a veces se dirigen a otros países, sino que también en el aspecto interno, ¿verdad? Hay zonas que su desertificación o la sequía se vuelven más fuertes, entonces eso hace que la persona migre de ese punto, ¿verdad? En especial si no tienen ningún apoyo tecnológico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso de Israel, que a través de desarrollo, implementación y aprovechamiento de tecnologías puede conseguir cultivos en el desierto. Es algo que se podría aplicar en estos puntos, ¿verdad? Pero al no tener un desarrollo inclusivo en estas zonas, entonces provoca esos efectos. También relacionado con el cambio climático, pueden haber problemas en la biodiversidad desde el punto de vista, por ejemplo, de sobreexplotación de recursos naturales o que los hábitats de algunas especies se ven afectadas. Por ejemplo, los osos polares están acostumbrados a cazar en boquetes en zonas glaciares. Al aumentarse el deshielo de los casquetes polares, entonces las zonas de captación de alimentos para estos animales se ven peligran o se ven afectadas. Entonces al no alimentarse de manera correcta, entonces su población se va reduciendo de forma drástica. Entonces, relacionado con la atmósfera, se dan los efectos que ya habíamos mencionado en la unidad anterior. Tenemos el cambio climático, acelerado por los gases de efecto invernadero que se producen, por ejemplo, cuando se aprovechan fuentes fósiles. Tenemos la lluvia ácida generada por ciertos óxidos que se transforman en ácidos en la atmósfera, que posteriormente precipitan con las lluvias en la troposfera. Recordemos que la troposfera tiene la característica que todo lo que sube a ella vuelve a caer. Y afectaciones también en la capa de ozono, pero como miramos quizás de estos efectos es uno de los que menos se da de esta manera. Entonces, también cuando se aprovechan o se utilizan las fuentes fósiles, hay efectos secundarios sobre el suelo y las aguas. Sobre el suelo, básicamente bueno, y aguas también por las excavaciones que es necesario hacerlos en su mayoría para poderlos extraer, ¿verdad? Y en ese proceso está bastante implicado la generación de óxidos que después se transforman en ácidos que provocan la lluvia ácida. Quizás un ejemplo claro de esto es lo que ha ocurrido con ciertos accidentes que se han tenido en plataformas de extracción de petróleo, ¿verdad?
Quizás este que se menciona así en el dibujo es el que ocurrió en el Golfo de México, ¿verdad? En el cual varios documentales han demostrado que se debió por negligencias de la empresa tratando de bloquear o sellar un pozo que tenían. No hicieron los estudios adecuados y las protecciones que pusieron, fueron mínimas. Entonces el efecto que esto generó es mayor, ¿verdad? Se libera el crudo. El crudo es como una especie de, quizás como pegamento bastante denso. Y lo que hacía es que bloqueaba las branquias de algunos peces o mamíferos que viven en los mamíferos, o sea, los pulmones, que viven en el agua, generando de esta forma dificultades para poder respirar. Entonces, una opción que se puede implementar son las energías renovables. Con esto no queremos decir de que las energías renovables no tienen problemas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no importa qué tecnología, pero es desarrollada de una forma no correcta, entonces va a generar impactos. Un ejemplo acá, por ejemplo, ha sido los problemas que se han tenido con desarrollos de proyectos hidráulicos en los cuales se ha asesinado a líderes comunales que hacen protesta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Aguasarca, más conocido relacionado por la muerte de Berta Suárez, eh, ella no fue la primera persona que mataron o que murió producto del desarrollo de este proyecto. Hubieron, previo a ella, creo que 3 personas, pero ella es toda la muerte de ella parece que es la que ha sido resaltada. Entonces, un mal ejemplo de gestión de desarrollo tiene como efecto otros daños colaterales, ¿verdad? Quizá no daños relacionados con aspectos atmosféricos o problemas en el suelo y agua, pero sí daños de imagen a la tecnología, ¿verdad? Ahora hay un montón de comunidades que se oponen a estos proyectos, pero ni siquiera han tenido ningún tipo de experiencia, ¿verdad? Sino que es como la zozobra o el cocoro que a veces se crea con lo que han vivido otros, ¿verdad? Entonces eso frena el- el desarrollo. Pero muy importante es que aún con ese tipo de energías renovables siempre se tiene un impacto. Por ejemplo, con la energía eólica, esto puede causar problemas en especies de aves que están alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, en el proyecto en Cerro de Ula, eh, hay una especie de pájaros que se ha visto afectada, ¿verdad? Al chocar contra las aspas del aerogenerador. En los proyectos fotovoltaicos de gran dimensión, entonces se tiene que, en cierta forma, deforestar eh, la vegetación que se tiene alrededor, ¿verdad? En la mayoría de los casos en Honduras se seleccionaron ciertas zonas que son desérticas, pero en zonas desérticas hay vegetación, ¿verdad? Y naturalmente no se trata de evitar de que un árbol a futuro me genere una sombra que haga que el rendimiento de esto sea menor. En recursos, por ejemplo, hidráulicos, dependiendo de la escala del proyecto, pues iba a ser también la cortina, ¿verdad? Estos proyectos que se le dice a filo de agua tienen un menor impacto, ya que
la retención de agua es mínima, ¿verdad? Pero el problema es que, por ejemplo, estas centrales así en verano no son de utilidad porque naturalmente la cantidad de agua que se produce en verano es inferior. Y esto hace que quizás en estos momentos que se requiere mayor generación no se pueda porque la cantidad de agua es menor. Y en otros tipos de proyectos, por ejemplo, como el Cajón, ese nuevo que se construyó Patuca 3 o Río Lindo y Cañaveral, que Río Lindo y Cañaveral utilizan el agua del lago de Yohoa como represa. Eh, Estos lo que hacen es que requieren mayores espacios para poder inundar, ¿verdad? Así teniendo más agua garantiza, por ejemplo, su operación en lo que se conoce como la época seca. Entonces, todo tipo de energía va a producir un impacto. Ahora, lo que sí está garantizado es que el impacto que generan las energías renovables va a ser mínimo en comparación a las energías fósiles o nucleares, ¿verdad? Quizás el ejemplo más grande de la energía nuclear, o más conocido, bueno, está el de Chernobyl y también el problema que se tuvieron en Japón con el terremoto, que una planta, los mecanismos de protección no funcionaron, entonces se contaminó con radiación nuclear toda un campo bastante conocido, ¿verdad? Pero sí lo que generan las energías renovables es que no, en su mayoría, no emiten gases de efecto invernadero. En comparación, por ejemplo, con búnker, petróleo, gasolina, diésel o otros derivados de combustibles fósiles. Entonces, ese es un factor muy importante si estamos centralizados en la lucha contra el cambio climático. Ya miramos que las emisiones de gases de efecto invernadero posibilitan a la atmósfera poder retener calor. Y es una función vital para que pueda existir la vida en este punto. Pero, debido a la mano del ser humano, si aumentamos estas concentraciones, entonces aumentamos la capacidad de retención de calor que tiene la atmósfera. Y si esto ocurre, entonces provocamos el calentamiento global y el calentamiento global ocasiona un cambio climático. Y por ejemplo, tener el efecto de lo que pasó en Honduras el año pasado es algo que ocurrió por primera vez, ¿verdad? El impacto de dos huracanes de magnitud elevada, apenas con 2 semanas de separación, es algo nunca antes visto, ¿verdad? Entonces son parte de las secuelas que va generando esta concentración de emisiones de CO2. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Lick. ¿Sí? Bueno, más que consulta es como que las cosas son reales, ¿verdad? Le quiero contar así rápidamente de que estuve en la planta fotovoltaica de Nacaome y la verdad sí, las plantas son inmensas, son de tamaños inimaginables, ¿verdad? Hay 3 plantas ahí y se hicieron en poco tiempo y la deforestación al nivel es grandísima porque los campos de fotovoltaicos son tan grandes que incluso adentro del campo me pude encontrar yo animales como garrobos, como zarigüeyas, como bastante insectos, como perdidos, pues, como animales que están en un ambiente diferente y lo más seguro es que ellos van a morir. Sí, bueno, aunque yo conocía esa zona antes de los proyectos y era básicamente un zacatal. Pero, o sea, sí el Nacaome, estas plantas de Sopósico esa son las más grandes que existen creo que en Centroamérica.
creo que son 600 hectáreas el tamaño de estas plantas. Entonces, si estamos hablando que, o sea, ya es algo que se puede ver desde un satélite, ¿verdad? Entonces, sí tiene este impacto en este punto, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, no importa el tipo de acción que hagamos, siempre va a tener un impacto. Por ejemplo, mencionábamos el de transporte, ¿verdad? Si nos movemos en un carro particular, por cada kilómetro que avanzamos es una cantidad de combustible que se quemó y que liberó emisiones a la atmósfera. Si, por ejemplo, tomas una bicicleta, la bicicleta no se creó de la nada, ¿verdad? Una fábrica tuvo que haber, en alguna fábrica se creó, ¿verdad? Y probablemente las piezas de esa bicicleta no se crearon en la misma fábrica, sino que fueron compradas de otro lugar y tuvieron que moverse a esa fábrica. Entonces, todos esos efectos van sumando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entre la emisión o el impacto de usar bicicleta o utilizar un vehículo, naturalmente utilizar la bicicleta es menos el impacto, ¿verdad? Y con eso de las energías renovables, hay una afectación, pero la afectación que esta genera en comparación, por ejemplo, a recursos o centrales que aprovechan recursos fósiles es menor para las renovables. Pero al final, por ejemplo, lo que se puede hacer es algo que quizás antes en Honduras no estaba tan presente, es el aspecto de la planificación, ¿verdad? Ok, tenemos recursos solar, pero bueno, quizás hagámoslo en parcelas menores, de tal forma de que la afectación local es menor. ¿Qué tal, por ejemplo, esta mega planta, en vez de hacer una tan grande, se hubieran hecho 10 equivalentes a esta en diversos ubicaciones cercanas? Entonces, por ejemplo, si un animal ya tiene cercano a su punto o donde era su hogar habitualmente, va a tener la presencia de vegetación. Y de esa forma, pues, se puede tener alimentación cercana. Entonces, son aspectos que quizás habían faltado en quien planifica, ¿verdad? A veces puede ser de que le echamos la culpa al dueño de la planta, ¿verdad? Pero si él recibió todos los permisos de parte del gobierno, y si se hace la revisión y todos sus papeles están en orden y cuenta con sus permisos ambientales, entonces, por así decirlo, el garante que otorga los permisos no encontró nada que ponerse, entonces ya no es la responsabilidad del desarrollador, ¿verdad? Pero son aspectos analizar y tener presentes. De no haber más consultas, entonces quedemos por aquí y continuamos la próxima semana. Solo la última consulta, Lick. En el campus virtual no se han abierto las actividades del segundo parcial, ¿verdad? Es que yo tengo un problema con el campus virtual. Si recuerdan, esta clase la inició el profesor José Jorge, ¿verdad? Sí. Cuando a mí me hicieron la transferencia, me pasaron la clase, el campus virtual a mí no me permite editar contenidos. Y estaba en comunicación con la gente de la DGET y la DIE y todavía estoy en proceso de que me habiliten esa opción. Por ejemplo, yo habitualmente en esta clase dejo otras actividades distintas a las que están ahí, pero no las he podido subir por eso mismo, pues. Y por ejemplo, las grabaciones de las sesiones también las subo al campus virtual para que las tengan disponibles, pero por eso ayer mejor opté pasárselas por correo para, si las tienen disponibles, pues cuando me habiliten la opción de editar en el campus, la subo, no hay problema. Pero así ya tienen ustedes los recursos, ¿verdad? Porque al final estas presentaciones son los contenidos
bases para los exámenes. Y referente a eso, creo que si no hicieron el examen, entonces habría que buscar una fecha alterna para que lo puedan hacer. Pero antes de eso, ocupo que la DIE me resuelva lo del campus. Excelente, Lick. Ahí nos avisa entonces. Sí. Entonces, continuamos la próxima semana con el siguiente tema. Listo, Lick. Feliz fin de semana y feliz semana también. Igual para ustedes. Feliz día. Saludos.